Faltan 15 minutos para que termine salida de emergencia y quiero charlar un ratito con Victoria Liaskovich. Ella tiene 19 años. Gracias, Victoria, por sumarte. Gracias por la invitación. Por venir. Nos estábamos acordando que ya habíamos hablado nosotras en algún momento en TN, mi otro laburo en la tele. En ese momento estabas en el Nacional. Sí, cuando era presidenta del Centro de Estudiantes. Era una de las tomas, ¿no? En ese momento creo que era Probablemente. ¿Estuviste ayer en la calle? Sí. Una marcha, yo realmente en mi vida vi tanta gente como ayer. Una locura, realmente. ¿Qué te pasó con el tuit del presidente a la noche, el que quiere ver que vea, y la expresión o la definición de que en esa marcha lo que se vieron eran lágrimas de zurdo? A mí la verdad es que me parece que, por supuesto, es el presidente de la nación, pero permanentemente terminamos hablando una agenda impostada por Twitter muchas veces y que la realidad lo excede. Ayer con unos amigos nosotros grabamos videos para TikTok haciendo preguntas en la calle y había bastantes votantes de Milei que estaban ahí, incluso pibes que estaban yendo a la UADE porque queda ahí de camino en la 9 de julio. Claro. Y les preguntamos qué onda. Paréntesis, hace 3 meses habíamos hecho la misma pregunta, ¿quién votaban en la puerta de la UADE? Todos a Milei. Y muchos de ellos pasaban por allá y nos dijeron, no, la verdad es que yo lo voto a Milei, pero en esta no lo banco y me parece bárbaro lo que están haciendo. ¿Y lo que notaste fue como eso, como un paréntesis, como decir, bueno, voto a Milei, lo apoyo a Milei, lo sigo apoyando, pero eso no quiere decir que me compre el libro completo y en esto no estoy de acuerdo, o esto inclusive hacía cambiar su postura respecto del gobierno? No, yo tampoco subestimo que ya haya arrepentidos, o sea, de manera sostenida. Sí me parece que hay algo que se interpretó por parte del gobierno nacional, que incluso ya lo ha hecho el peronismo, que es muy erróneo, que es pensar que la sociedad te firma un contrato en blanco. Y es decir, te van a perdonar absolutamente todo. Entonces, la única agenda que firman, la gente que lo votó no es ni de derecha, o sea, por supuesto hay porcentajes, pero la gente que vota peronismo, que después termina, porque necesariamente los porcentajes van cambiando, la gente va mutando de un lado hacia el otro. No es que la gente tenga un factor ideológico fuerte que es muy derecha, muy de izquierda, muy peronista. En lo absoluto, es realidad económica y realidad social y cultural de cómo un gobierno nacional mejora o no mejora tu vida. Si no te la mejora, estás afuera. Y la educación nacional mejora la vida de las personas y de la población argentina. Y si la atacás, van a salir a la calle. ¿Vos crees que el gobierno puede propiciar el cierre de las universidades públicas? Si lo hace es muy estúpido. Pero no lo sé, porque realmente no termino de entender todavía hasta dónde llega el dogma de Milei. Es capaz de comprar aviones a Dinamarca y cantar el himno de Estados Unidos en las Malvinas y después volverse porque no había logrado las reuniones que quería allá con los distintos funcionarios dinamarqueses, y a la vez es muy obtuso con muchas cosas, pero a la vez sabe retroceder con otras. Entonces es complejo interpretarlo a él como sujeto político, de si es pragmático o no es pragmático. Yo no lo noto tan pragmático y muchas veces decide profundizar el conflicto, que es una narrativa interesante por lo menos. ¿Vos por qué decidiste marchar ayer? ¿Por qué saliste a la calle? Yo en defensa de la educación pública, pero también porque me parece que hay un hilo conector entre las universidades públicas y la educación pública y el ascenso social, pero no solo eso, sino también en la conexión territorial. Para mí es muy importante entender que las universidades nacionales tienen una función estratégica en los territorios en los cuales están. Los pibes del interior que estudian, por ejemplo, en universidades, por ejemplo, la Uncuyo tiene currícula que responde a las necesidades estratégicas de la región. Entonces es muy importante para el federalismo y para la construcción de profesionales a lo largo y ancho de nuestro país la distribución estratégica que hay de las universidades nacionales. Y sobre todo porque me parece que los números hablan, o sea, la cantidad de egresados que hay en las universidades públicas va aumentando cada vez, y cada vez en nuestro país tenemos más porcentaje de profesionales recibidos. El gobierno insistió, desde Adorni hasta el propio presidente con su mensaje de hoy en X, en que nunca el gobierno ni siquiera esbozó la posibilidad de querer cerrar la universidad pública, y sin embargo, cuando yo te pregunto, vos tenés la duda. ¿Por qué tenés la duda si el gobierno insiste en que no es
una decisión, ni un objetivo, ni una política de Estado en la que esté pensando. A mí me asombra el nivel de mentira que se está manejando actualmente. Como en esta época de la posverdad parece que no importa si es verdad o es mentira lo que termina sucediendo. Y la realidad es, las universidades nacionales requieren de presupuesto para funcionar. Punto. Y si les recortás el 70% de términos reales de su presupuesto, no hay manera que sigan funcionando. Es exactamente lo mismo. Es como decir que López Murphy en su momento, cuando intentó arancelarlas en el 2001, quería que todo sea igual y que la educación sea un derecho. Bueno, a los hechos me remito. La verdad es que si estás recortando un 70% del presupuesto que tienen las universidades nacionales para su funcionamiento y para el salario de los docentes, estás haciendo que dejen de existir. ¿Crees que las cuentas administrativas del gasto de la administración de las universidades, como la Universidad de Buenos Aires, vos estudiaste en la UBA de Derecho, sí, debería ser más transparente, debería conocerse mejor, deberían estar mejor auditadas, porque si bien la Auditoría General de la Nación las audita, es cierto que no hay una auditoría sobre la UBA en particular hace muchísimos años? Yo creo que, primero que nada, cuando un gobierno nacional llega al gobierno, tiene la facultad de mandar un proyecto de ley para plantear un plan de auditaciones que se pueden hacer en las distintas instituciones públicas. O sea, le puede requerir a la AGN decir, che, quiero que me auditen esto, esto y esto. Sí, el Congreso puede hacerlo. Exacto. Y puede mandar esa ley y el Congreso lo vota, y punto. Entonces, si hay algún tipo de duda por parte del gobierno nacional, se hace eso. Y en cuyo caso tiene la propia SIGEN, que responde a Presidencia de la Nación, que muchas veces las universidades nacionales se niegan a esas auditorías. No se puede, porque no podría. Porque dicen, no, rompe con la autonomía universitaria. Bueno, no, la SIGEN sigue auditando a las universidades nacionales. Y por supuesto que si es mayor transparencia está perfecto. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, pero eso no significa que es excusa como para cerrar la universidad. Y eso es como esta cuestión tan fake news que hace el gobierno nacional de te tiro un hecho que tampoco tengo manera de comprobarlo. No es que me estás mostrando algún tipo de delito, solo me estás diciendo, no, porque los radicales militan en la UBA, por ejemplo. Bueno, sí, libertad de expresión, militancia política, bienvenido. Y a la vez te dice, bueno, y porque sucede esto, que tampoco lo supe comprobar, voy a hacer esta medida que es directamente cerrar las universidades nacionales. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Te sentiste representada por el escenario de ayer, digo, en la marcha? Sí, había muchas personas sueltas. Yo personalmente tengo un proyecto político de formación y de creación de pensamiento nacional con pibes de 18 a 25 años. No me siento representada por ningún dirigente. Vida, ¿no? Sí. No me siento representada por ningún dirigente político y la gente ayer estaba suelta. O sea, se notaba que había una falta de conducción, si se quiere. No había un líder. A mí me da mucha gracia que en los medios dicen, no, porque estaba Massa y estaba Kicillof y estaba Lustó. Debajo de sus banderas no había tanta gente. La gente que realmente era la masa iban con las universidades o iban sueltas. ¿Y te jodió que se sumaran el gobernador de la provincia, Massa, Lustó? ¿Te jodió que se sumaran a la marcha? Que vengan todos los que quieran. El problema es pensar que hay un problema con la política. Está perfecto. La política hace a la agenda gubernamental y hace a la realidad de nuestro país. Si no nos gustan los representantes, cambiémoslos, pero el problema no es la política, sino algunos dirigentes que dejan mucho que desear. Sí, bueno, de hecho la política es esto también. Total. Me refería puntualmente a los dirigentes políticos, porque también es cierto que hay veces que muchos dirigentes políticos que quieren apropiarse de hechos políticos que no generan. No pasa siempre pueden, ¿no? Pero son medios como que puede tener algún tipo de auge, pero todas las personas que estuvimos ayer y que incluso que no han llegado a ir, muchos, pero que apoyaban la medida, no lo pensaban como algo partidario o de cierto dirigente o con cierto rédito político. Los hechos eran que la gente fue suelta y la gente lo bancaba de manera suelta. No estaba conducido por absolutamente nadie. Y eso es, o sea, a mí lo que me preocupa sobre todo es que los que algunos dijeran, eso sí me parece muy, muy careta por parte de algunos dirigentes, fueron a la marcha y después no dieron quórum. ¿Cómo es eso? ¿Lo decís por el presidente del Bloque Radical? Sí. Rodrigo de Loredo, que fue a la marcha universitaria en Córdoba y hoy no bajó asombroso al quórum, sí, donde había una sesión especial convocada por el kirchnerismo para tratar justamente leyes, proyectos de ley vinculados al financiamiento de la educación pública, porque estaba el FONIT también, ¿no? El fondo para los docentes.
¿por qué crees qué lees que pasa ahí? ¿Cuál es por qué se da esa incongruencia? ¿Porque no quiere votar con el kirchnerismo? ¿Porque no quiere poner en riesgo la ley base? Porque... Lo primero que te puedo decir es que es sadomasoquista, o sea, le gusta que le peguen y además le gusta estar con la persona que le pega, no se entiende. Pero fuera de broma, me parece que hay una incoherencia grande de que no logra interpretar el radicalismo como gran parte de su base electoral ha migrado hacia Milei y no saben cómo representarlos. Yo lo que les propongo es que ser chupamedias no los va a llevar a buen puerto, porque la gente radical, realmente radical, que es gran parte de la población, más que nada población un poco más grande, pero que son realmente radicales, entiende a la educación pública y a la democracia y al republicanismo, por ejemplo, como banderas realmente sostenibles y que las militan y las defienden. Y la verdad es que el gobierno de Milei es lo contrario a todos esos principios. Bueno, creo que por eso que vos expresás de el pensamiento radical respecto a la universidad pública es que Loredo ayer fue a la marcha, pero creo que hoy primó el antikirchnerismo en un gran sector del radicalismo. Total. También, que le impide votar con el problema es, a mí no me importa que haga de Loredo en su vida privada, que haga lo que quiera, pero en tu función pública responde a tus principios. Lo ponemos en la figura de Loredo, pero la realidad es que el bloque radical tiene 34 diputados y hoy bajaron 14 a dar el cuerno, sí. O sea que hay otros 20 que tampoco lo hicieron, ¿no? Pichetto tampoco. Claro, lo de Pichetto me parece que obedece justamente a la negociación por la ley base, porque justo se da esto en un momento de debate del segundo intento del gobierno por la ley base. ¿Gastón? ¿Dónde ves a los jóvenes hoy? Digo, se habla mucho de que los jóvenes están seducidos por Milei, o que todos votaron a Milei. Se habla mucho de la juventud bancando a Milei. Y antes, nosotros que somos un poco más viejos, bastante. Más de una vez hemos hablado de... No sé, había una época en la que, por ejemplo, ser de la cámpora era ser cool. Sí. No importaba si eras oficialista, era ser rebelde, era ser cool y demás. Bueno, eso pareciera como que ahora ser de derecha es cool. No sé, ¿dónde ves a los jóvenes vos? Yo creo que hay una distinción entre los militantes y los votantes. En cuanto a los militantes, por supuesto hay una base electoral, pero que no tiene una formación política sostenida, o sea, no tiene un arraigo territorial, ni universitario, ni social. Las unidades básicas escasean, es decir, no... Está bien, tienen cuentas de Twitter, pero Twitter no forma militantes, es decir, no te forma predicadores, son tuiteros. Por otro lado están los votantes, que es para mí lo más importante y lo que está en disputa, que es que yo sostengo, no importa los focus que hagan, los pibes no son de derecha. Una cosa es decir, sí, soy de derecha. Está bien, desmenucemos eso. ¿Qué pensás de la educación pública? ¿Qué pensás del aborto legal? ¿Qué pensás del libre mercado? No creen realmente que el Estado no tiene que funcionar y no estar para nada en eso. ¿Y por qué votar a Milei? Bueno, para mí el problema es una falencia más del peronismo que una virtud de Milei. Aunque por supuesto le reconozco la victoria porque es innegable. Me parece que en un sentido lógico, muchas veces me pasa que charlando con compañeros que son muy kirchneristas, dicen, no, esto está mal porque es una generación perdida. Y es, macho, 8 años, 4 años de macrismo, 4 años de Alberto Fernández y mi vida empeoró permanentemente. Yo tengo 19 años. Desde los 11 años que mi vida, en términos económicos, sociales y culturales, no mejora. Veo a mi familia cada vez peor. Veo a mis alrededores cada vez peor. ¿Por qué seguiría votando eso? La realidad le gana a absolutamente cualquier voto. Y esa es para mí la conclusión más importante para Milei. Es, si vos no mejoras la vida de los argentinos, y los pibes se van a ir. Y puede ser un péndulo, se van a la derecha, se van a la izquierda, no importa derecha, izquierda, ideología. La cuestión es la realidad material de la gente. Si esto no mejora, no hay razón. Me encanta porque la gente hace como mucha matemática, los analistas, de que están preocupados de cómo la gente sigue sosteniendo a Milei. Bueno, pasó poco tiempo, tranquilos. Si la realidad económica de la gente y social y cultural no mejora, se acabó, no hay mucha más magia. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo? Claro, porque hay liderazgos viejos, entre comillas, sí. Digo, ¿no? Vos acabas de decir, con 19 años, que en tu vida nunca estuviste mejor. Es decir, hoy estás peor que el año pasado. Exacto. Y así sucesivamente hacia atrás desde los 11.
Y decís, si este señor, este proyecto político fracasa, o sea, yo otra vez voy a estar peor y por tanto voy a ir a Y otro en lado. desidia total política. ¿Y a dónde vas? Bueno, esa es la pregunta. Y creo que todos los espectros políticos dejan muchísimo que desear. O sea, el radicalismo con esto de una bifurcación entre personas que están defendiendo la educación pública y plantean un discurso un poco más rebelde, y a la vez gente que va a la sesión a chupar a chupar las medias al gobierno nacional. Por otro lado, tenemos un peronismo que tiene 15.000 divisiones, se pelea entre sí, y yo realmente veo muy difícil cómo plantean los mismos candidatos que ya perdieron y que fracasaron. En eso es bilardismo absoluto. Es o ganas o perdés. Es tan simple como eso. ¿Vos mejoraste la vida de los argentinos o la empeoraste? La gente nunca jamás va a estar tan agradecida como si los hiciste más feliz, que es como se explica para mí el cupo de mantenimiento y de representatividad que sostiene Cristina. Pero también la gente nunca se va a olvidar de cuando los hiciste pasarla mal. Y los dirigentes del peronismo las hicieron pasarla mal. Y si ahora la pasás peor, se reivindica ese recuerdo de cuando la pasaste bien. Quiero decir, tenés un primer kirchnerismo, si querés, donde la pasaste bien, después la pasaste mal, después la pasaste horrible. Pero a mí me están citando algo que yo tenía 5 años. O sea, ¿por qué lo voy a votar? A mí me da Porque mucha, no tenés otra cosa. me da mucha Eso es lo que gracia que la gente más grande es como, no, porque tienen que tener memoria. Perdón, el 56% la votó, pero el problema es la gente más de 30 años que tiene memoria, que la ha vivido y que incluso votó a Milei. No los pibes que con su realidad efectiva, con su estilo de vida empeorado, lo votan. Nadie más le vino... ¿Quién nos pidió perdón a nosotros? ¿Quién del macrismo o del peronismo nos vino a pedir perdón por sus gestiones de mierda, que nos empeoraron la vida a todas las juventudes? ¿Por qué debería votarte? ¿La sociedad crees que no tiene ninguna responsabilidad en cómo estamos? Sí, creo que sí, pero también me parece que hay algo muy positivo de la sociedad argentina y que para mí es lo más importante de todo, que es que le da una oportunidad a muchos y permite que demuestren que les mejor en la vida. Y eso no se gana con nada. Entonces la realidad le gana absolutamente a todo. Y yo en ese sentido me parece, no quiero atacar a nadie, pero me parece muy gorila la idea de que el pueblo esté equivocado. Creo que si realmente hay una crisis de representatividad, se da muchas veces por el círculo político y sus discusiones internas. Claramente hay una ausencia de surgimiento de nuevos liderazgos, ¿no? No hay, es lo que decís, son los mismos candidatos de siempre, bueno, porque no hay otra cosa. Digo, me parece que ahí lo nuevo es Milei, que hace 2 años Total. era un diputado nacional con 2, o sea, eran 2. Sí. Alguien me decía el día de la asunción de la asamblea, o sea, cuando va y no el 1 de marzo, sino el día que toma juramento, o sea, cuando se proclama la fórmula presidencial, estaba toda la política aplaudiendo a 2 diputados, digamos, Sí. ¿no? Que eran presidente y vicepresidente electos. Eso también te habla de un sistema político y de una necesidad de renovación. Más temprano hablábamos con Pablo Nopofi y le decía, me parece que estamos ante una cosa mucho más grande, que excede a Milei, que es un interregno, y después habrá que ver si Milei es la representación de este interregno o el primer eslabón inclusive de lo que viene, pero estamos como evidentemente entre 2 grandes momentos. ¿Vos tenés alguna idea de respuesta a esta pregunta que se hacía Nopov respecto de si Milei es también futuro o es solo presente? Yo creo que a ver, definitivamente se pateó el tablero, pero me parece que todos estos principios que se están elaborando como agenda de gobierno, que tiene que ver con la austeridad, que tiene que ver con el déficit fiscal, que tiene que ver con el libre mercado, cuando falle esto, que es algo que Maslatón decía mucho, cuando esto falle, al liberalismo no se va a poder hablar de liberalismo por 20 años más. Me parece que las agendas pueden cambiar todo el tiempo, porque hace 10 años estábamos hablando de el auge del kirchnerismo y lo importante que era todo, y no hay agenda que le gane a la realidad económica y social de nuestro país. Sí, y en 2015 hablábamos del final del kirchnerismo. Total. Y en 2019 volvieron a ganar la elección. Todo el tiempo es momento histórico. Claro, pero bueno, tenés una convicción de que va a fracasar. Yo creo que sí. Y me llama la atención que haya tanto miedo en creer eso.
¿Cómo lo ves, digamos? Como que da miedo incluso de la dirigencia peronista de salir a posicionarse de que esto va a fracasar. ¿Qué tipo de duda tenés? Es un ajuste sin precedentes que ataca a los sectores más bajos, que generó un declive del poder adquisitivo nunca antes visto en tan poco tiempo en la sociedad argentina. No hay manera. Estás ajustando a los de abajo y encima incentivás a los de arriba a que está bien que vayan el Estado y estás intentando desaparecer la función del Estado. La gente, a mí me da gracia porque es esto de, no, lo votaron porque dijo lo que iba a hacer. Mentira, no dijo en ningún momento lo que iba a hacer. Hace un rato vos también decías más temprano cómo voy a votar a los mismos que hacen que cada vez esté peor. Bueno, este señor está aplicando otra receta, algo nunca antes visto. Hay que ver cómo termina. Total. Gracias, Victoria. Muchas gracias.